en no comprender, teméis, acaso a la realidad de mis afirmaciones? Si vuestras protestas se fundan en ese recelo, callaos para que yo continúe. Recordad que me refiero a nuestros errores del pasado y quien se asocia en la culpa, da testimonio de amor, en el capítulo de las reparaciones. A pesar de nuestras miserias, Dios nos ama, reconociendo yo mi propia indigencia, no podría hablaros sino como hermano. Pero, si expresáis desesperación y resentimiento, recordad que no podemos huir de la realidad de nuestra profunda insignificancia. ¿Leísteis, por casualidad, las lecciones de Isaías? Importa considerar la exhortación 1 de que no podemos salir, apresuradamente, ni engañándonos, ni huyendo de nuestros deberes, porque el Señor irá adelante y el Dios de Israel será nuestra retaguardia. Oídme. Dios es el Padre, el Cristo es nuestro Señor. Mucho habláis de la ley de Moisés y de los profetas, sin embargo, ¿podréis afirmar con la mano en la conciencia la plena observancia de sus gloriosas enseñanzas? ¿No estaréis ciegos actualmente, negándoos a la comprensión del mensaje divino? Aquel, a quien llamáis irónicamente el carpintero de Nazaret, fue amigo de todos los infelices. En su prédica no se limitó a exponer principios filosóficos. Antes, por la ejemplificación, renovó nuestros hábitos, reformando las ideas más elevadas, con el celo del amor divino. Sus manos ennoblecieron el trabajo, sanaron úlceras, curaron leprosos, y dieron visión a los ciegos. Su corazón se repartió entre todos los hombres, dentro del nuevo entendimiento del amor que nos trajo con el ejemplo más puro. ¿Acaso ignoráis que la palabra de Dios tiene oyentes y practicantes? Conviene que consultéis si no habéis sido simples oyentes de la ley, de manera que no falseéis el testimonio. Jerusalén no me parece el santuario de tradiciones de la fe, que conocí por informaciones de mis padres, desde niño. Actualmente, da la impresión de ser un gran bazar donde se venden las cosas sagradas. El templo está lleno de mercaderes. Las sinagogas están henchidas de asuntos que atañen a intereses mundanos. Las células farisaicas se asemejan a un avispero de intereses mezquinos. El lujo de vuestras túnicas asombra. Vuestros desperdicios espantan. ¿No sabéis que a la sombra de vuestros muros hay infelices que mueren de hambre? Vengo de los suburbios, donde se concentra gran parte de nuestras miserias. Habláis de Moisés y de los profetas, repito. ¿Creéis que los venerables antepasados comerciaban con los bienes de Dios? El gran legislador vivió entre terribles y dolorosas experiencias. Jeremías conoció largas noches de angustias, trabajando por la intangibilidad de nuestro patrimonio religioso, entre las perdiciones de Babilonia. Amós era un pobre pastor, hijo del trabajo y de la humildad. Elías sufrió toda suerte de persecuciones, compelido a recogerse en el desierto, teniendo solo lágrimas como el precio de su iluminación. Esdras fue modelo de sacrificio por la paz de sus compatriotas. Ezequiel fue condenado a muerte por haber proclamado la verdad. Daniel curtió las infinitas amarguras del cautiverio. ¿Mencionáis a nuestros heroicos instructores del pasado, tan solo para justificar el gozo egoísta de la vida? ¿Dónde guardáis la fe? ¿En el confort ocioso, o en el trabajo productivo? ¿En la bolsa del mundo, o en el corazón que es el templo divino? ¿Incentiváis las revueltas y queréis paz? ¿Explotáis al prójimo y habláis de amor a Dios? ¿No os acordáis de que el Eterno no puede aceptar el loor de los labios, cuando el corazón de la criatura humana permanece distante de él? La asamblea, ante el soplo de aquella sublime inspiración, parecía inmóvil, incapaz de definirse. Muchos israelitas suponían ver en Esteban el resurgimiento de uno de los primeros profetas de la raza. Pero los fariseos, como si hubiesen quebrado la misteriosa fuerza que los enmudecía, rompieron en gritería ensordecedora, gesticulando, a diestra y siniestra, y profiriendo improperios, con el propósito de atenuar la fuerte impresión causada por las elocuentes y cálidas expresiones del orador. Apedreemos al inmundo. Matemos la calumnia. Condenemos al camino hacia Satanás. En ese instante, Saulo se levantó rojo de cólera. No conseguía disfrazar la furia del temperamento impulsivo que se le desbordaba de los ojos, inquietos y brillantes. Caminó rápido hacia el acusado, dando a entender que iba a abrogar su palabra. La asamblea se calmó, enseguida, aunque continuase el rumor de los comentarios encubiertos. Percibiendo que tal vez iba a ser constreñido por la violencia y viendo que los fariseos pedían su muerte, Esteban fijó su mirada en los más irónicos y arrebatados, exclamando en voz alta y tranquila: «Vuestra actitud no me intimida.
El Cristo fue solícito en recomendar que no temiésemos a los que solo nos pueden matar el cuerpo. No pudo proseguir. El joven tártense, con las manos en la cintura, la mirada iracunda y con gestos rudos, como si se enfrentase con un malhechor común, le gritó furiosamente en el oído: «Basta. Basta ya. Ni una palabra más. Ahora que te fue concedido el último recurso inútilmente, también usaré lo que me faculta la condición de mi nacimiento, frente a un hermano desertor». Y le propinó varios puñetazos en el rostro, sin que Esteban intentase la menor reacción. Los fariseos aplaudieron el gesto brutal, con un estruendo delirante, como si estuviesen en un día de fiesta. Dando expansión a su arrebato, Saulo le castigaba sin compasión. Sin recursos de orden moral, ante la lógica del Evangelio, recurría a la fuerza física, satisfaciendo su índole voluntariosa. El predicador del camino, sometido a tales extremos, imploraba a Jesús por la necesaria asistencia para no traicionarse en el testimonio. No obstante la reforma radical que la influencia del Cristo había impuesto a sus concepciones más íntimas, él no podía huirle al dolor de la dignidad herida. Aún así, trató de recomponer sus energías interiores, en la comprensión de la renuncia que el Maestro había predicado como lección suprema. Recordó los sacrificios de su padre en Corinto, rememoró en la imaginación su suplicio y muerte. Se acordó de la angustiosa prueba que había sufrido y consideró que si solo con el conocimiento de Moisés y de los profetas había conseguido tanto en energía moral para enfrentar a los ignorantes de la bondad divina, ¿qué no podría testimoniar ahora con el Cristo en el corazón? Esos pensamientos acudían a su cerebro atormentado, como un bálsamo de suprema consolación. Pero, a pesar de la fortaleza de ánimo que marcaba su carácter, se vio que él vertía copiosas lágrimas. Cuando observó el llanto mezclado con la sangre que emanaba de la herida que los puñetazos le abrieron en pleno rostro, Saulo de Tarso se contuvo saciado en su inmensa cólera. No podía comprender la pasividad con la que el agredido recibió los bofetones de su fuerza endurecida en los ejercicios del deporte. La serenidad de Esteban lo perturbó aún más. Sin duda, estaba ante una energía ignorada. Esbozando una sonrisa de burla, advirtió altanero: «¿No reaccionas, cobarde? ¿Tu escuela es también la de la indignidad?». El predicador cristiano, a pesar de tener los ojos mojados por las lágrimas, respondió con firmeza: «La paz difiere de la violencia, tanto como la fuerza del Cristo diverge de la vuestra». Verificando una superioridad tan grande de concepción y pensamiento, el doctor de la ley no podía ocultar el despecho y la furia que se transparentaban de sus ojos llameantes. Parecía en el auge de la irritación, extravasarse en los mayores despropósitos. Se diría que había llegado al cúmulo de tolerancia y resistencia. Volviéndose para observar la aprobación de sus partidarios, que se contaban por mayoría, se dirigió al sumo sacerdote y pidió una sentencia cruel. Le temblaba la voz, por el esfuerzo físico gastado. Analizando la pieza condenatoria acrecentó ufano, y considerados los graves insultos perpetrados aquí, como juez de la causa ruego que el reo sea lapidado. Frenéticos aplausos secundaron su palabra inflexible. Los fariseos tan duramente alcanzados por el verbo ardiente del discípulo del Evangelio suponían vengar de ese modo, lo que consideraban un escarnio criminal a sus prerrogativas. La autoridad superior recibió la sentencia y buscó someterla a votación en el reducido círculo de los colegas más eminentes. Fue entonces que Gamaliel, después de conversar en voz baja con los colegas de elevada investidura, comentando tal vez el carácter generoso y la patente impulsividad del exdiscípulo, dándoles a entender que la sanción propuesta sería la muerte inmediata del predicador del camino, se levantó en el inquieto cenáculo y ponderó noblemente: «Teniendo voto en este tribunal y no deseando precipitar la solución de un problema de conciencia, propongo que se estudie más ponderadamente la sentencia pedida, reteniéndose al acusado en un calabozo hasta que se esclarezca su responsabilidad ante la justicia». Saulo percibió el punto de vista del antiguo maestro, infiriendo que él ponía en juego su reconocido talante de tolerancia. Aquella advertencia contrariaba sobremanera sus propósitos y resoluciones, pero, sabiendo que no podría sobrepasar su venerada autoridad, afirmó: «Acepto la proposición en calidad de juez de la causa, sin embargo, aplazada la ejecución de la pena, como es de desear y teniendo en cuenta el veneno destilado por el verbo irreverente e ingrato del reo, espero que éste sea encadenado y recluido inmediatamente en la cárcel. Y propongo igualmente que se realicen más amplias investigaciones sobre las actividades supuestamente piadosas de los peligrosos creyentes del camino, con la finalidad de que se estirpe en la raíz la noción de indisciplina creada por ellos contra la ley de Moisés, movimiento revolucionario de imprevisibles consecuencias, que significa, en esencia,
desorden y confusión en nuestras propias filas y funesto olvido de las leyes divinas, conjurando así la propagación del mal, cuyo crecimiento intensificará los castigos. La nueva propuesta fue plenamente aprobada. Con su profunda experiencia de los hombres, Gamaliel comprendió que era indispensable conceder algo. Allí mismo, Saulo de Tarso fue autorizado por el Sanedrín a iniciar las más prolijas diligencias en torno de las actividades del camino, con orden de amonestar, corregir y prender a todos los descendientes de Israel dominados por los sentimientos asimilados en el Evangelio, considerado desde aquella hora, por el regionalismo semita, como depósito de veneno ideológico, con que el osado carpintero nazareno pretendía revolucionar la vida israelita, operando la disolución de sus eslabones más legítimos. El joven tartense, enfrente de Esteban prisionero, recibió la notificación oficial con una sonrisa de triunfo. Se cerró así la memorable sesión. Numerosos compañeros se acercaron al joven judío, felicitándolo por sus vibrantes palabras, consecuentes con la hegemonía de Moisés. El ex discípulo de Gamaliel recibía la salutación de los amigos y murmuraba confortado: cuento con todos, lucharemos hasta el fin. Los trabajos de aquella tarde habían sido exhaustivos, pero el interés despertado había sido enorme. Esteban se sentía cansadísimo. Ante los grupos que se retiraban desflorando los más diversos comentarios, fue maniatado antes de ser conducido a la prisión. Polarizando los sentimientos del maestro, no obstante la fatiga, tenía confortada la conciencia. Con sincera alegría interior, verificó que una vez más Dios le concedía la oportunidad de dar testimonio de su fe. En pocos minutos, la sombra del crepúsculo parecía caminar con rapidez hacia la noche sombría. Después de soportar las más dolorosas humillaciones de algunos fariseos que se retiraban bajo profunda impresión de despecho, custodiado por guardias rudos e insensibles, con pesadas cadenas, fue recluido en la cárcel. 7. Las primeras persecuciones. Saulo de Tarso, con las características de su impulsividad, se dejó dominar por la idea de venganza, impresionado con la calma de Esteban ante su autoridad y su fama. A su manera de ver, el predicador del Evangelio le infligió humillaciones públicas, que imponían reparaciones equivalentes. Todos los círculos de Jerusalén, a pesar del corto plazo de su nueva permanencia en la ciudad, no escondían la admiración que le profesaban. Los intelectuales del templo estimaban y veían en él una personalidad vigorosa, un guía seguro, tomándolo como maestro del racionalismo superior. Los más antiguos sacerdotes y doctores del Sanedrín reconocían su inteligencia aguda y depositaban en él la esperanza del porvenir. Para la época, su juventud dinámica, consagrada casi por completo al ministerio de la ley, centralizaba, por decirlo así, todos los intereses de la casuística. Con la audacia psicológica que lo caracterizaba, el joven tartense conocía el papel que Jerusalén le destinaba. Por eso, las controversias de Esteban le dolían en las fibras más sensibles del corazón. En el fondo, su resentimiento era característico de una juventud ardiente y sincera, pero, la vanidad herida, el orgullo racias, el instinto de dominio, ofuscaban su retina espiritual. En sus reflexiones íntimas, odiaba ahora aquel Cristo crucificado, porque detestaba a Esteban, considerado entonces como un peligroso enemigo. No podría tolerar ninguna expresión de aquella doctrina, aparentemente sencilla, pero que venía a sacudir los fundamentos de los principios establecidos. Perseguiría con inflexibilidad al camino, en la persona de cuantos estuviesen asociados. Movilizaría, intencionalmente, a todas las simpatías de las que disponía, para multiplicar la imprescindible represalia. Es cierto que, debería contar con las amonestaciones conciliatorias de un Gamaliel y de otros pocos espíritus, que, a su forma de ver, se dejaron embaucar por la filosofía de bondad que los galileos habían suscitado con las nuevas escrituras, pero estaba convencido de que la mayoría farisaica, en función política, se pondría de su lado, animándolo en la empresa comenzada. Al día siguiente de recluir en la prisión a Esteban, buscó agrupar las primeras fuerzas con la máxima habilidad. A la caza de simpatía para el amplio movimiento de persecución que pretendía efectuar, visitó a las personalidades más eminentes del judaísmo, pero, absteniéndose de solicitar la cooperación de las autoridades reconocidamente pacifistas. La inspiración de los prudentes no le interesaba. Necesitaba de temperamentos análogos al suyo, para que el cometido no fallase. Después de concertar un amplio proyecto entre los compatricios, solicitó una audiencia de la corte provincial, para obtener el apoyo de los romanos encargados de la solución de todos los asuntos políticos de la provincia.
acostumbrándose a la práctica del bien sin cavilar jamás en los antecedentes del socorrido, veía en el caso una confortadora revelación del amoroso poder del Cristo. El gran rabino estaba atónito ante lo que veía y oía allí. Con la sinceridad que le era peculiar no podía disimular su amistad agradecida al pobre enfermo, pero, sin recursos para retirarlo de aquel pobre albergue, se veía en la contingencia de extender su reconocimiento a Simón Pedro y demás compañeros del ex pescador de Cafarnaún. Solo ahora reconocía que el judaísmo no había pensado en esas posadas de amor. Encontrando allí al amigo leproso, deseó sinceramente ampararlo. Pero, ¿cómo? Por primera vez, pensó en la dolorosa eventualidad de enviar a un ser amado al Valle de los Leprosos. El que había aconsejado este recurso a tanta gente, allí estaba ahora, considerando la situación de un amigo querido. El episodio lo sacudía profundamente. Procurando evitar raciocinios filosóficos, para no caer en conclusiones apresuradas, habló con dulzura: sí, tienes razón para agradecer el esfuerzo de tus benefactores. Y también la misericordia del Cristo, afirmó el enfermo con una lágrima. Creo, ahora, que el generoso profeta de Nazaret, con el testimonio de amor que nos trajo, es el Mesías prometido. El gran doctor comprendió el éxito de la nueva doctrina. Aquel Jesús desconocido, ignorado por la sociedad más culta de Jerusalén, triunfaba en el corazón de los infelices, por la contribución de amor desinteresado que trajo a los más desheredados de la suerte. Comprendió, al mismo tiempo, la discreción que se le imponía en aquel medio humilde, teniendo en cuenta sus responsabilidades en la vida pública. Precisando proseguir en la conversación, para dar testimonio de su altruismo y piedad, advirtió con una sonrisa: creo que Jesús de Nazaret, de hecho, fue un modelo de renuncia, en favor de ideas que, hasta hoy, no pude investigar o comprender, pero de ahí a considerarlo el propio Mesías. Esas palabras reticentes, daban a comprender el escrúpulo de su corazón delicado, entre la ley antigua y las nuevas revelaciones del Evangelio. Simón Pedro lo entendió así, y en balde, buscaba un medio para desviar la conversación hacia otro rumbo. Pero, el propio Samonio, como tutelado del Maestro, fue en auxilio del apóstol, arguyendo ante Gamaliel con observaciones ponderadas y justas: si yo estuviese sano, plenamente identificado con la familia y en el gozo de los bienes que conquisté con esfuerzo y trabajo, tal vez dudase también de esa realidad consoladora. Pero estoy postrado, olvidado de todos, y sé quién me dio una mano amiga. Como israelitas, amantes de la ley de Moisés, hemos esperado un Salvador en la persona mortal de un príncipe del mundo, pero esa creencia solo es válida para una situación pasajera. Son ilusorios los prejuicios, esos que nos llevan a inducir una dominación de fuerzas perecederas. No obstante, la enfermedad es una consejera cariñosa y esclarecida. ¿De qué nos valdría un profeta que salvase al mundo para desaparecer después entre las miserias anónimas de un cuerpo putrefacto? ¿No está escrito que toda iniquidad perecerá? ¿Y dónde está el príncipe poderoso de la tierra que domine sin la garantía de las armas? El lecho de dolor es un campo de enseñanzas sublimes y luminosas. En él, el alma exhausta va estimando en el cuerpo la función de una túnica. Todo lo que se refiera a la vestimenta va perdiendo, consecuentemente, importancia. Persevera, sobre todo, nuestra realidad espiritual. Los antiguos afirmaban que somos dioses. En mi situación actual tengo la perfecta impresión de que somos dioses proyectados en un torbellino de polvo. A pesar de las llagas pestilentes por las que me segregaron de los amigos más queridos, pienso, quiero y amo. En la cámara oscura del sufrimiento, encontré al Señor Jesús, para comprenderlo mejor. Hoy creo que su poder dominará las naciones, porque es la fuerza del amor triunfando sobre la muerte. La voz de aquel hombre cubierto de heridas rojas, en su grave entonación, parecía el clarín de la verdad, saliendo de un montón de polvo. Pedro verificaba, satisfecho, el progreso moral de aquel mendigo anónimo, para evaluar íntimamente la fuerza regeneradora del Evangelio. Gamaliel, por su parte, se aturdía con el sentido profundo de aquellos conceptos. La exaltación del Cristo, en los labios de un enfermo desamparado, tenía un sello de misteriosa y singular belleza. Samonio habló con la entonación de quien había tenido experiencias directas de un encuentro real con el profeta nazareno. Buscando apartar cualquier posibilidad de controversia religiosa, el generoso rabino sonrió añadiendo: reconozco que hablas con mucha sabiduría. Si es incontestable que estoy en una edad en la que no sería útil alterar los principios, no puedo manifestarme contrario a tus suposiciones, pues estoy bien de salud, gozo del cariño de los míos y tengo una vida tranquila. Por lo tanto, mi facultad para juzgar,
tiene que operar en otro rumbo. Sí, es justo, respondió Samonio, inspirado, por ahora no estáis necesitando de un Salvador. Y es por eso que el Cristo afirmaba que había venido para los enfermos y para los afligidos. Gamaliel comprendió el alcance de esas palabras que daban para meditar una vida entera. Sintió los ojos llenos de lágrimas. La observación de Samonio penetró profundamente en su corazón sensible de hombre justo. Sin embargo, percibió que necesitaba ser prudente para no confundir los sentimientos del pueblo, considerando el cargo oficial que ocupaba, y esbozando una mansa sonrisa para el interlocutor, le tocó levemente en el hombro, y con acento de fraternal sinceridad afirmó: tal vez tengas razón. Estudiaré a tu Cristo. Y recordando el poco tiempo del que disponía, encomendó el amigo a Simón, despidiéndose con un abrazo para acompañar al apóstol de Cafarnaún a las últimas dependencias. Antes de retirarse, el sabio rabino felicitó a los compañeros de Jesús por la obra que realizaban en la ciudad, y, comprendiendo la delicadeza de su misión en un ambiente a veces tan hostil, aconsejó a Pedro no olvidar, en la Iglesia del Camino, todas las prácticas exteriores del judaísmo. Sería justo, según su opinión, que se cuidase de la circuncisión de todos los que tocasen su puerta, que evitasen las viandas impuras, que no olvidasen el templo y sus principios. Gamaliel sabía que los galileos no estarían exentos de persecuciones, aun más tratándose de una organización iniciada por alguien que había sido condenado a muerte por el Sanedrín. Con aquellos consejos, pretendía parar los golpes de la violencia, que, tarde o temprano, habrían de llegar. Pedro, Juan y Santiago agradecieron sensibilizados la cariñosa amonestación y el viejo doctor regresó al hogar, profundamente impresionado con las lecciones del día, llevando consigo los escritos de Mateo, que se puso a leer de inmediato. Transcurrieron 2 días más y las persecuciones capitaneadas por Saulo de Tarso comenzaron a sacudir a Jerusalén en todos los sectores de sus actividades religiosas. Oseías, Marcos y Samuel Natán fueron apresados, sin causa alguna, a fin de que respondiesen a un riguroso interrogatorio. Los cooperadores del movimiento organizaron largas listas de los israelitas más destacados que frecuentaban las reuniones de la Iglesia del Camino. El joven de Tarso determinó que se abriese un interrogatorio general. Mientras tanto, como deseaba dar una demostración de firmeza a los adversarios, juzgó que debería iniciar las detenciones de mayor importancia, después del encarcelamiento de Oseías y Samuel, en el reducto mismo de los Galileos oscuros, que habían osado afrontar su autoridad. Fue por la mañana de un día muy claro, que el futuro rabino, rodeado de algunos compañeros y soldados, tocó a la puerta de la humilde casa, haciendo gran alarde de los fines de su insidiosa visita. Simón Pedro en persona fue a atenderlo con gran serenidad. En los ojos. Manifiesto pavor se estableció entre los más tímidos, porque 2 jóvenes que acompañaban al apóstol se incumbieron de correr al interior y esparcir la noticia. ¿Eres tú Simón Pedro, antiguo pescador de Cafarnaún?, preguntó Saulo con cierta insolencia. Yo mismo soy, respondió con firmeza. ¿Estás preso?, dijo el jefe de la expedición en un gesto de triunfo. Y mandando que 2 compañeros se adelantasen, ordenó que el apóstol fuese encadenado de inmediato. Pedro no opuso la más mínima resistencia. Impresionado con el temperamento pacífico que los continuadores del Nazareno testimoniaban siempre, Saulo objetó con escarnio: el maestro del camino debe haber sido un alto modelo de inercia y cobardía. Aún no encontré ningún indicio de dignidad en sus discípulos, cuyas facultades de reacción parecen muertas. Recibiendo de lleno tan acerba injuria, el ex pescador respondió, serenamente: os engañáis cuando juzgáis así. El discípulo del Evangelio solo es enemigo del mal, y en su tarea, coloca el amor por encima de todos los principios. Además, nosotros consideramos que todo yugo, con Jesús, es suave. El joven tartense, detentor de tan elevado poderío, no disimuló el malestar que la respuesta le causaba, y, señalando al continuador de Jesús, dijo a uno de los hombres de la escolta: Jonás, ocúpate de él. Y, afirmando irónicamente las palabras, se dirigió a los demás con un gesto de desprecio hacia el apóstol encadenado, que lo contemplaba sereno: aunque sorprendido, no discutamos con este hombre. Esta gente del camino está siempre llena de raciocinios absurdos. Es preciso no perder tiempo con la ceguera de la ignorancia. Vamos hasta allá adentro, detengamos a los jefes. Los secuaces del carpintero han de ser perseguidos hasta el fin. Resuelto, tomó la delantera, penetrando osadamente en busca de las habitaciones internas. De puerta en puerta, encontraba mendigos que lo miraban llenos de espanto y amargura.
El cuadro vivo de tanta miseria albergada lo llenaba de admiración, pero se esforzaba por no perder la fibra de implacable, para poder ejecutar sus proyectos en los menores detalles. Al lado de la enfermería de más vastas proporciones, encontró al hijo de Zebedeo, que oyó la voz de prisión sin alterar su serenidad fisonómica. Sintiendo las manos groseras del soldado que le colocaba las cadenas, Juan irguió los ojos a lo alto y solo murmuró: «Me encomiendo al Cristo». El jefe de la caravana lo miró con profundo desprecio y exclamó altivamente a los compañeros: «Faltan dos de los más sospechosos. Busquémoslos». Se refería a Felipe y Santiago, en su calidad de discípulos directos del Mesías Nazareno. Algunos pasos más y el primero fue encontrado fácilmente. Felipe se dejó encadenar sin protestar. Sus hijas lo rodearon afligidas y llorosas. «Valor, hijas», dijo él sin temor, «¿acaso seríamos superiores a Jesús, que fue perseguido y crucificado por los hombres?» «¿Oyes, Clemente?», preguntó Saulo, irritado, a uno de los amigos más calificados. No se percibe otra cosa a no ser referencias al extraño Nazareno. El primero habló del yugo del Cristo, el segundo se encomendó al Cristo, este alude a la superioridad del Cristo. ¿A dónde iremos a parar? Después de desahogar su cólera, en términos ásperos, remataba con el estribillo constante: «Habremos de llegar hasta el fin». Asegurados los tres prisioneros, faltaba el hijo de Alfeo. Alguien se acordó de buscarlo en el tosco cuartucho que ocupaba. En efecto, lo hallaron allá arrodillado, teniendo delante de sus ojos un rollo de pergaminos en los que se encontraba la ley de Moisés. Se le notaba la palidez marmórea del rostro. Cuando Saulo se aproximó áspero: «¿Qué es esto? ¿Hay quien cuide de la ley aquí?». El hermano de Leví levantó los ojos, transbordando sincero recelo, y explicó con humildad: «Señor, jamás olvidé la ley de nuestros padres. Mis abuelos me enseñaron a recibir de rodillas las luces del santo profeta». La actitud de Santiago no traducía fingimiento. Consagrando el máximo respeto al libertador de Israel, siempre había oído decir que sus libros sagrados estaban tocados de santa virtud. En la expectativa de ser llevado a la cárcel, se atemorizó con el inminente peligro. No había podido comprender, principalmente, como otros compañeros, el sentido divino y oculto de las lecciones del Evangelio. El sacrificio le inspiraba terribles temores. A fin de cuentas, pensaba él en la comprensión parcial del Cristo, ¿quién quedaría para organizar y dirigir las obras comenzadas? El Maestro había expirado en la cruz, y en aquel instante, los apóstoles de Jerusalén estaban presos. Precisaba defenderse con los medios posibles a su alcance. Imaginó recurrir a las virtudes sobrenaturales de la ley de Moisés, de acuerdo con las antiguas creencias. En genuflexión, esperó a los verdugos que se aproximaban. Ante la actitud imprevista de Santiago, Saulo de Tarso estaba atónito. Solo los espíritus profundamente aferrados al judaísmo leían, de rodillas, las enseñanzas de Moisés. En sana conciencia, no podía ordenar la prisión de aquel hombre. El argumento que justificaba su tarea, ante las autoridades políticas y religiosas de Jerusalén, era el combate a los enemigos de las tradiciones. ¿Pero no sois amigo del carpintero?». Con envidiable presencia de espíritu, el interpelado respondió: «No me consta que la ley nos impida tener amigos». Saulo se perturbó, pero prosiguió: «Pero, ¿qué escogéis? ¿La ley o el Evangelio? ¿Cuál de los dos aceptáis en primer lugar?». «La ley es la primera revelación divina», dijo Santiago con inteligencia. Ante la respuesta que lo desconcertaba de alguna manera, el joven de Tarso reflexionó un momento y agregó, dirigiéndose a los circundantes: «Está bien. Este hombre queda en paz». El hijo de Alfeo, íntimamente satisfecho con el resultado de su iniciativa, creía ahora que la ley de Moisés estaba tocada de gracias vivas y permanentes. A su manera de ver las cosas, había sido el código del judaísmo el talismán que lo conservó en libertad. Desde ese día, el hermano de Leví iba a consolidar, para siempre, sus tendencias supersticiosas. El fanatismo que los historiadores del cristianismo encontraron en su personalidad enigmática, tuvo ahí su origen. Apartándose del aposento de Santiago, Saulo se preparaba para salir, cuando, de regreso a la portería para ordenar la partida de los prisioneros, se topó con la escena que más lo habría de impresionar. Todos los enfermos que se podían arrastrar, todos acogidos capaces de moverse, rodeaban la persona de Pedro, llorando conmovedoramente.
Algunos niños le llamaban Padre, ancianos trémulos le besaban las manos. ¿Quién se compadecerá de nosotros, ahora? Preguntaba una viejita deshecha en llanto. Padre mío, ¿a dónde van a llevaros? Decía un huérfano afectuoso, abrazándose al prisionero. Voy al monte, hijo, respondía el apóstol. ¿Y si os matasen? Volvía a decir el pequeño con una gran interrogación en los ojos azules. Me encontraré con el maestro y volveré con él, esclarecía Pedro bondadosamente.